¿Cómo está? Inicia Temas del Día. Vamos rápidamente a revisar nuestra pregunta en Twitter. Aquí está. ¿Qué motiva a los ciudadanos estadounidenses, especialmente a los latinos, a acudir masivamente a votar en las elecciones intermedias de hoy? Opine. Y así es, este martes se desarrollan en Estados Unidos las elecciones de medio término. Hasta el momento se observa un gran número de votantes que ha acudido a ejercer su derecho al sufragio. Pero usted se preguntará, ¿por qué se denominan elecciones de medio término? ¿A qué se debe la alta participación, especialmente de latinos en las urnas? ¿Qué está en juego? Bueno, pues en nuestro primer tema del día se lo vamos a contar. En estos comicios, el voto latino tiene una gran importancia. Más de 7,8 millones de migrantes o descendientes de migrantes de Latinoamérica están en condición de votar. Además, 700 de los candidatos electorales son jóvenes, lo que representa un récord de participación juvenil. La gran polarización política que vive ese país hace que estos comicios acaparen un interés mucho mayor que en las últimas décadas. Nos vamos entonces a Washington, D.C. con Alina Duarte para que nos actualice. Cuéntanos, Alina, dónde te encuentras específicamente y qué ha ocurrido. Hola, ¿qué tal, Rey? Buenas tardes, saludos a todo el auditorio. Nos encontramos en un centro de votación en el barrio conocido como Columbia Heights. Es uno de los barrios fundamentalmente latino y afroestadounidense, en donde se registra, al igual que todos los centros de votación, Rey, es increíble la participación que todavía hasta las 8 de la noche, en el caso de la capital estadounidense, se va a registrar. Dependiendo de cada estado, es donde se decide a qué hora cierran los centros de votación. Insisto, aquí desde las 7 de la mañana, poco antes de las 7 de la mañana, nosotros nos encontramos ya en un centro de votación y ya había unas filas enormes, Rey. Esto todavía continúa y hablando con la gente, lo que nos dice es que efectivamente nunca habían visto una votación de igual magnitud. Incluso la comparan con las presidenciales y aún así hay quienes se atreven a decir que hay más gente hoy en día que en el año 2016, cuando fue las elecciones presidenciales. Definitivamente ya superó la cifra de las elecciones intermedias del 2014. Incluso en estados como Georgia ya hay el doble de votantes de las elecciones intermedias anteriores. Nosotros hemos estado constatando en estos centros de votación que se trata un poco más el sentir de la gente en cuanto a un referéndum, que es como lo dice, un voto sobre la gestión de los 2 años de la administración de Donald Trump. Entonces muchos vienen a dar su voto a favor o en contra de esta gestión. Lamentablemente no podemos decir que en Washington es 50%, 50%. Nosotros debemos decir que es una ciudad que prácticamente es demócrata. Esta ciudad, la capital estadounidense, razón por la cual la mayoría está en gran disgusto con la administración de Donald Trump, y sobre todo hay una comunidad migrante bastante amplia. Washington es considerada una ciudad santuario, a pesar de no tener este reglamento que considera que va a cuidar formalmente y legalmente a los migrantes. Aún así, aquí no hay un apoyo de las autoridades estatales junto con la policía fronteriza. Entonces, bueno, el sentido de la población es estar votando sobre la gestión de Donald Trump. La participación es abrumadora. Nosotros estaremos informándoles los primeros centros de votación que se cierran en Kentucky, por ejemplo, a las 6 de la tarde, hora del este. Aquí, insisto, a las 8 de la noche, y bueno, nosotros les estaremos llevando la información minuto a minuto desde la capital, desde aquí, desde Washington, D.C. Rey. Voy a aprovechar que te mantienes con nosotros, Alina, para hacerte una segunda pregunta. Según pronósticos, la Cámara de Representantes quedaría en manos de los demócratas, mientras que el Senado quedaría en manos de los republicanos. Dado este panorama, está pululando por ahí un posible impeachment contra Donald Trump. ¿Qué se dice al respecto? Así es, bueno, las encuestas durante las últimas incluso semanas han sido estos. Estos son los pronósticos. Nosotros sabremos el día de hoy si estos serán ciertos o no, pero todo apunta a que ganarían más escaños los demócratas en la Cámara de Representantes. Estos 435 escaños estarían, la mayoría esta vez se tornaría hacia el ala demócrata. Actualmente la tiene el ala republicana. También el Senado hoy solo se pone a votación una tercera parte del Senado. Estos escaños todavía estarían en disputa, sin embargo todo apunta a que mantendría el control el ala republicana y sobre todo hay varias gubernaturas, hay 36 gubernaturas en votación el día de hoy. Hay varias en donde todavía incluso hay propuestas demócratas, mujeres latinas, mujeres afroestadounidenses. Incluso también, por ejemplo, en Texas hay la posibilidad de que gane una mujer en caso de que Greg Abbott no logre la reelección.
sería una latina gay la que conquistaría esta vez la gubernatura de Texas. Son varias las propuestas, sin embargo, todo apunta, como bien lo señalas, este panorama. La Cámara de Representantes, la Cámara Baja, quedaría en la mayoría, quedaría en manos demócratas. El Senado todavía podría mantenerlo el ala republicano y serían las gubernaturas las que estarían dando incluso bastante sorpresa. Muchísimas gracias, Alina. Hasta la próxima. Vamos a ver ahora lo que nos cuenta Isa García, nuestra enviada especial también a Washington, D.C. Alta participación de jóvenes en elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Escuchemos su reporte. ¿Qué tal? Nos encontramos en uno de los centros de votación de Washington Heights, aquí en la capital estadounidense. Siguen llegando votantes a pesar de la lluvia. Los reportes que nos llegan es que ha habido una alta participación en estos comicios legislativos de medio mandato, sobre todo una alta participación de jóvenes votantes. En estos comicios está en juego el Congreso, que actualmente es de mayoría republicana. Digamos que son las elecciones legislativas más importantes de una década. Se espera que la participación sea histórica y supere cualquier expectativa que se haya creado. Hay que decir que la campaña de Trump, que le ha costado al gobierno 1.500 millones de dólares, ha estado centrada en las mejoras de la economía, en la baja del desempleo, pero también en un recrudecimiento de la retórica anti-inmigrante. Aunque el nombre del presidente no aparece en ninguna de las boletas en los 50 estados, hoy la gestión de Donald Trump está puesta al veredicto de las urnas. Nosotros continuaremos informando sobre los resultados de esta contienda electoral, que, como decimos, es un referendo a la gestión de 2 años, o sea, de medio término del presidente Donald Trump. Gracias a Isa también. Bueno, vamos a explicarles sobre la base de lo que nuestras colegas acaban de decir en detalle por qué se vota en estas elecciones intermedias o de medio término en Estados Unidos. Se consideran en parte elecciones legislativas porque se renueva la Cámara de Representantes y 1/3 del Senado. En la Cámara se renuevan los 435 escaños, mientras que en el Senado se elegirán 35 de los 100 asientos que lo conforman. También se consideran en parte elecciones regionales, pues fuera de Washington, D.C. se eligen 36 gobernadores de estado. Estas elecciones de medio término son vistas como una forma de evaluar, como decían mis colegas, la gestión del presidente Donald Trump, un tipo de referendo porque se realizan a mitad de su gestión presidencial. ¿Qué significan entonces estos comicios para el presidente Donald Trump? Desde el comienzo de su mandato, Trump se ha visto envuelto en escándalos como el hecho de que ganó las elecciones gracias a un sistema de votación que está instaurado en Estados Unidos y no por la voluntad popular. Recuerden que el voto del pueblo lo obtuvo Hillary Clinton, además de su política migratoria, razón de que en estas elecciones el voto latino pues aumentara. Si los demócratas arrasan en la Cámara de Representantes, el presidente Trump podría verse envuelto en un impeachment o juicio político. Si 2/3 del Senado lo hallaran culpable, Trump sería retirado de la presidencia y sería sustituido por el vicepresidente Mike Pence. Aunque en la historia de Estados Unidos ningún presidente ha sido expulsado de su cargo por un proceso de esta naturaleza, lo más probable sería un escenario donde la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, bloqueara los planes del jefe de Estado. Ahora le explicamos por qué el voto latino es también tan importante en estas elecciones de medio término. Para la jornada electoral de este 6 de noviembre se espera la participación de más de 7,8 millones de latinos, los cuales serán cruciales en las decisiones relacionadas con temas migratorios porque las políticas de la Casa Blanca han sido basadas en amenazas. De acuerdo con las cifras de la organización NALEO, esto marcaría un aumento del 15% en la participación respecto a la elección de 2014. Asimismo, la organización destacó que la cantidad de latinos electos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos podría ganar hasta 7 bancas adicionales. Esto aumenta de 34 a 41. Ahí está entonces nuestra pregunta del día: ¿qué motiva a los ciudadanos estadounidenses, especialmente a los latinos, a acudir masivamente a votar en las elecciones intermedias de hoy? Opine.
Y nuestra imagen del día hoy se genera en Irak. El autodenominado Estado Islámico dejó más de 200 fosas comunes que controló entre los años 2014 y 2017. La Organización de las Naciones Unidas solicitó obtener pruebas de los crímenes de esta organización y aportar respuestas a las familias de los desaparecidos. A su vez, la ONU anuncia que estas 202 fosas comunes, para ser exactos, que están localizadas en varias provincias del norte y el oeste del país, podrían contener hasta 12.000 cuerpos. Con estas imágenes le proponemos nuestra pausa. Nuestro segundo tema del día. Ahí le vamos a actualizar sobre la gira internacional del presidente cubano Miguel Díaz-Canel por países euroasiáticos. La cuarta parada es China, visita que realiza con el objetivo de reforzar lazos con el gigante asiático. En este contexto, el jefe de Estado cubano recorre las áreas de la Exposición Internacional de Importaciones que se desarrolla en Shanghái. Acompáñenos. Luego de visitar Corea del Norte, el presidente Miguel Díaz-Canel refleja esta agenda, ¿no? Incluye la firma de acuerdos bilaterales en materia de comercio, energía renovable e intensificación en cooperación de iniciativa comercial, la Franja La Ruta, impulsada por el país asiático. Díaz-Canel también participa en la firma de varios convenios y memorandos de entendimiento en materia de biotecnología e industria farmacéutica. Repasemos entonces la ruta que ha seguido el presidente cubano durante esta gira internacional. Llegó a China, como le decíamos, proveniente de Corea del Norte, donde se reunió con el líder Kim Jong-un y sostuvo un encuentro en la sede del Comité Central del Partido de los Trabajadores. Previamente estuvo en Rusia, donde sostuvo un diálogo de alto nivel con su homólogo Vladimir Putin y firmó acuerdos bilaterales. Estará en China 3 días, con lo que espera firmar convenios bilaterales y recorridos por la Feria de Importaciones de Shanghái, también se prevé que haga. Las próximas paradas las hará en Vietnam y Laos. Alien Fernández nos tiene mucho más desde La Habana, desde el lugar donde le sigue la pista al presidente Díaz-Canel. Cuéntanos, Alien, ¿cómo estás? Hola, un gusto acompañarte. Bueno, similar a lo que ha estado ocurriendo en los últimos días cuando comenzó la gira del presidente cubano por Francia, luego Rusia, después Corea del Norte y ahora en China, pues bien intensa es la agenda que está cumpliendo el mandatario de la nación caribeña. Está previsto durante su estancia en el gigante asiático entrevistarse con el presidente de ese país, Xi Jinping, también con el primer ministro y el presidente de la Asamblea Popular Nacional. Se contempla la firma de importantes acuerdos de cooperación. Es importante destacar que entre ambos países hay nexos comerciales significativos, también financieros, y uno de los propósitos de esta visita de Díaz-Canel a ese país es continuar fortaleciendo estos vínculos. También Díaz-Canel visitó en las últimas horas la exposición internacional de importaciones de China. Se desarrolla en la ciudad de Shanghái con la presencia de más de 3.000 empresas nacionales y de otros países. Él visitó los stands de Cuba, pero también de otras naciones de la región como Bolivia y Venezuela. Allí en el stand de Cuba, el presidente cubano comprobó cómo se están exhibiendo la experiencia de la mayor de las Antillas en la exportación de servicios, por ejemplo, en sectores como energía y minas, también en el sector de la salud pública, y comprobó que se están exponiendo allí productos líderes de la nación caribeña, como es el tabaco, el café, el ron, la miel. También Díaz-Canel visitó un centro de investigaciones de software también en la ciudad de Shanghái, y hay que poner esto en contexto porque uno de los propósitos de las líneas fundamentales de trabajo del gobierno cubano es continuar avanzando en el proceso de informatización de la sociedad cubana, y en tal sentido será necesario tener en cuenta la experiencia del gigante asiático, sobre todo para avanzar en proyectos concretos que permitan incrementar la soberanía tecnológica de Cuba. Hay que recordar que Díaz-Canel visitó el gigante asiático en el 2013 y en el 2015, pero esta es su primera visita como jefe de Estado.
Gracias, Ali. Y a la Exposición Internacional de Importaciones en Shanghái llegó, como le decíamos, el presidente Díaz-Canel con la sólida intención de profundizar en el intercambio de saberes. El jefe de Estado cubano visitó entonces el Parque de Alta Tecnología de Xinjiang, en el que observó los avances del gigante asiático y otros países en torno a las especializaciones de semiconductores de fibra óptica, así como el proceso de investigación de software y programación digital. El presidente Xi Jinping hizo un análisis en profundidad de la situación internacional en su discurso de hoy. La apertura global es una tendencia general y una tendencia internacional que permite a los países trabajar juntos para resolver varios problemas. La exposición de importaciones internacional de China y el mundo al que abre las puertas China será más amplio y más grande, y con suerte creará el libre comercio para todos. Y esperemos que todos puedan participar en la creación de una situación de ganar-ganar. Win-win, esa es la filosofía del gobierno chino, ganar-ganar, ambas partes ganan, y en ese contexto realiza su visita al gigante asiático el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, con especial énfasis en su participación en la Feria de Importaciones de Shanghái. Vamos entonces a contarle otras informaciones que aparecen en las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Comenzamos con Tatiana Portela. A orillas del río San Juan de Micay, en el Cauca, fue encontrado el cuerpo del joven Sebastián Reina, el médico estudiante que se encontraba desaparecido desde el pasado 2 de noviembre en Argelia, Cauca. Su posible homicidio aún se encuentra en investigación. Una muy triste noticia. Denise Herrera, continúa la huelga de hambre del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. Ya son 17 días en que Glass no ingiere alimentos. Otra más, esta de André Vieira, que dice: el equipo de transición del gobierno electo de Jair Bolsonaro ya inició sus trabajos. De los 27 nombres, ninguna mujer. Además de futuros ministros, el grupo es formado también por el dueño de una de las empresas denunciadas por distribuir noticias falsas. Perú. Jaime Herrera, a 2 meses de que el gobierno bolivariano, o sea, de Venezuela, iniciara el plan Vuelta a la Patria, ya son 947 los venezolanos repatriados desde Perú y hay más de 2.000 familias a la espera de ser incorporadas en dicho programa. Por último, Sergio Rodrigo. Última hora, el Tribunal Supremo de España acuerda que sean los clientes los que paguen el impuesto de las hipotecas, anulando la sentencia del 18 de octubre que fue paralizada por el propio tribunal tras la presión de la banca. Por algo habían suspendido este negocio, ¿verdad? Ya usted ve, le toca entonces al cliente pagar el impuesto de las hipotecas y no el banco, como se había determinado con anterioridad. Así están las cosas en el mundo. Avanzamos hacia nuestro tema en desarrollo. Después de recorrer al menos 1.200 kilómetros por territorio mexicano, la primera caravana de migrantes llegó a la Ciudad de México, punto clave de su trayecto hacia Estados Unidos. Abordamos este tema en desarrollo de la mano de Eduardo Martínez. Hola, Eduardo, actualízanos, por favor. ¿Qué tal, Rey? Un gusto poder saludarte, saludar al auditorio de Temas del Día. Nosotros nos encontramos a las afueras de este albergue que se ha instalado por parte de las autoridades capitalinas y también con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, donde ya han llegado cerca de 5,000 migrantes que conforman este primer contingente de la caravana centroamericana. Rey, puedo decirte que aquí están recibiendo atención por parte de las autoridades, de distintas instituciones de las autoridades, pero también están participando organizaciones no gubernamentales. Puedo decirte que, por ejemplo, el día de hoy nosotros hemos venido recopilando información sobre cómo son atendidos en materia psicológica. También les están brindando ayuda a los niños, están teniendo actividades especiales para la población infantil. Además, también se les están dando cuidados de corte de cabello a las mujeres, a los hombres, y también la ciudadanía se está solidarizando, trayendo hasta aquí víveres, ropa, zapatos y todo tipo de elementos que se necesitan para una situación como la que ahora mismo se está pasando en este territorio mexicano y en esta ciudad
y sobre todo en este albergue donde los emigrantes han decidido que estarán por algunos días. Sin embargo, esta noche estarán puntualizando un poco más las actividades que tendrán en las próximas horas y sobre todo el rumbo que tendrá esta caravana, porque la intención de la mayoría es continuar hacia la frontera norte. Rey, puedo decirte que hasta este momento todavía no se puede tener la certeza sobre la desaparición o la probable desaparición de un camión que traía consigo a 100 personas. Todavía no se corrobora ni se confirma. Las autoridades están trabajando en ello y también las organizaciones no gubernamentales. Para evitar este tipo de informaciones y también este tipo de confusiones que tal vez se pudieran estar esparciendo como una especie de rumores, se está realizando un censo por parte de las autoridades en la medida de lo que es posible, porque puedo decirte que es muy complicado poder tener certeza de cuántas personas en realidad están ahora mismo procedentes de Centroamérica. Algunas de ellas se han venido quedando en el camino, otras se han adelantado precisamente ya a otro destino y una buena parte pues se encuentra aquí en el albergue, pero también se están moviendo constantemente. El gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo, Rey, ha dispuesto que el servicio de metro, el servicio de transporte colectivo metro, sea gratuito para los ciudadanos centroamericanos para que puedan trasladarse de un lado a otro aquí en la capital mexicana. Nosotros, por supuesto, estaremos pendientes de todo lo que se genere alrededor de esta caravana migrante aquí y les estaremos también preparando una historia acerca de la atención que están recibiendo. Interesantes esas iniciativas de las que hablabas, Eduardo, y sobre todo muy de acuerdo con eso. Hay que ser muy apegados a la ciencia periodística, ¿no? Para no emitir especulaciones en torno, en este caso, a los migrantes cuyo destino se desconoce en este momento. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Eduardo Martínez nos acompañaba desde la capital mexicana. Vamos ahora a recordar nuestra pregunta a Twitter y las respuestas que tenemos. ¿Qué le preguntábamos al principio? ¿Qué motiva a los ciudadanos estadounidenses, especialmente a los latinos, a acudir masivamente a votar en las elecciones intermedias de hoy? Opine, vea esta primera respuesta. La de Edwin dice, creo que tiene que ver con la política exterior ejercida por Donald Trump y sus expresiones misóginas, aunque a lo interno tiene muchas adeptos y adeptas por su accionar contra la inmigración. Otra respuesta la da el ignorante, el nombre del usuario, porque no aguantan más las estupideces, las divisiones y desaciertos políticos del presidente Donald Trump. Esa es la razón. Gracias también por participar. Daniel, los motiva a la catástrofe que se viene para Estados Unidos con Trump y su ineptitud. Vean cómo hay palabras aquí que se repiten, son como palabras clave a la hora de calificar al presidente de Estados Unidos. Terminamos con Alles aus Liebe. Este autor dice, a impedir más violencia de Trump. Es la respuesta de este usuario y a otro a quien también agradecemos. La vamos a dejar con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Hoy le mostramos justamente algo que tiene que ver con un tema que desarrollamos. Elecciones estadounidenses militarizan la frontera con México. El tema abordado, como le decíamos, durante nuestra primera parte del programa. Durante estos días de elecciones de medio término, donde se juega el futuro del presidente Donald Trump, la caravana de migrantes centroamericanos, que también tocamos, se ha vuelto el epicentro de su campaña. Genera caos en la sociedad con implementar nuevas leyes de asilo para negarle la nacionalidad a los nacidos en Estados Unidos, hijos de padres extranjeros. Y bueno, pues con estas imágenes, con esta historia contada para redes sociales, vamos a terminar nuestra emisión de hoy. A usted muchísimas gracias, manténgase con Telesur.